Miércoles 16 de enero de 2008, entrevista al maestro Gonzalo Castaños de Omar, a la profesora Beatriz Gilberti de Castellanos, su residencia, el Cafetal Caracas, hora 10:42 de la mañana. Maestro, muchas gracias por concedernos esta entrevista, profesora. Nuestro tema, pues como ustedes saben, es los festivales de música de Caracas, ¿no? Me interesa sobre todo ver la diferencia, digamos, que puede haber existido, que me diga si es así o no, entre los compositores venezolanos y la manera como ellos se enfrentaron a esas obras que venían de otras partes del continente. Podemos comenzar. Mira, yo creo que me recuerdo, el maestro de Fidel fue el 47. El 54. El 54, perdón, el 54. Que fue el que decidió más eso, pero yo estuve en el 47 también, ¿no? En el 47 no. No, el 47 no. El 57. En el del 57. En el 57. El 54 apareces tú y haces la antelación. Y el maestro de Fidel se entusiasma mucho con la obra y de hecho se la llevó a Europa. Aquí hay un comentario que quisiera que tú leyeras. Perfecto. Y se entusiasma con la obra, se la lleva a Europa, la hace varias veces, se gana el premio al mejor concierto del año en Reina Elizabeth, y lo hace también el director del Conservatorio de Brujas, que es el maestro León Toc. Eso, digamos, se desprende de esa vez, del año 54. En esa oportunidad dirige Gonzalo la antelación, pero solamente dirige su obra. Maestro, yo quisiera que usted me comentara cuál es su posición frente al nacionalismo. ¿Usted se considera un compositor nacionalista o usted considera que la escuela del maestro Sojo fue una escuela nacionalista? El nacionalismo fue trabajado a profundidad allí en la escuela, pero yo no tuve otra idea. Yo pensé más bien en incorporarme a lo universal con los niños, o sea, emplear los venezolanos para incorporarlo a lo universal. Yo vi mucho pleito en eso, en el sentido de que discutían mucho ellos de que el nacionalismo era absolutamente venezolano. Entonces eso comprometía a hacer joropo, y a someterse a cierta rítmica venezolana y a ritmo estrictamente venezolano. Pero no era incorporarse a lo universal. Exacto. Y entonces yo veía porque cuando hacíamos una cosa con carácter universal, como hicieron algunas obras, eso tomó mucho camino y fue muy bien recibido en Europa, como en el caso de la antelación, por ejemplo, del maestro de Fidel, que lo llevó para allá y se lo llevó al otro director y no sé cuánto, porque le gustó mucho la antelación, y la antelación estaba visto aquí como música venezolana, y en cierto lugar, pero incorporado a lo universal, ¿comprende? Sí. Como formas, como todas esas cosas, para la comprensión de todos. Y ese pensamiento suyo, vamos a decir, que estoy entendiendo que era un poco diferente a lo que pensaban sus compañeros de generación, supongo, o compañeros de estudio. ¿De dónde usted lo había obtenido? Porque si no fue en la escuela, digamos, debe haber tenido usted otra fuente, otra influencia que lo llevó a pensar de esa manera. Yo pienso que la primera formación es la del órgano. Porque en el órgano la música francesa, venían los franceses haciendo música francesa, pero universal. Pero era francesa, se sentía que era francés. Como en el caso, por ejemplo, de los compositores rusos, que hacían su composición universal, pero era rusa, pero era universal. No como otros que hicieron, que se perdió tanta música, fue que por ahí en otros países, como se llama lo que está al lado de Rusia, y sí, que hacían mucha música de ritmos de ese día, completamente de ellos que, bueno, se oían pero no caminaban, pues no tenían destino en ese sentido, de comunicación universal. Y a mí me interesaba eso como comunicación universal, porque así lo sentía, pues, ¿no? Porque así sentía yo los de ellos para acá, y así quería yo, pensaba de aquí para allá también. Se podría decir que, vamos a decir, su posición era
única, o no sé si la expresión es única, era diferente a la de los otros compositores de la Escuela del Maestro Sojo. Sí, muy a pesar, porque yo la entendí así, nunca pensé que había una distancia con esto. Pero se presentó en estos casos principalmente, donde hablaban de nacionalismo con una cuestión casi, caramba, no me gusta decir que eso, Obligatoria. Política, pero estaban muy metidos ciertas cosas que no formaban parte de eso. Ahí hubo una protesta e incluso me llamaron a mí, me dijeron a mí que pensara como venezolano, que me estaba, porque me había aceptado eso. ¿Cómo es lo de la protesta? ¿Dónde? O sea, ¿cómo cuándo fue eso? Eso fue del 54 Después de los primeros festivales. Ok. Yo creo que tengo algo de eso de preguntarle porque tenía alguna información. Sí. Ajá, nosotros, el año 54 nosotros no nos habíamos casado. Pero después de los festivales empezó como un entusiasmo por ver qué pasaba. Y comenzamos a hacer en la casa unas reuniones donde se comentaba mucho el texto de Bertelén. Ajá. Y se oía música del momento, pues. Esas eran unas reuniones muy interesantes de las personas que me recuerdo que iba siempre, nos reuníamos una vez por semana. Ajá. Y era el profesor Laya, Ajá. que era muy interesado y era muy divertido porque se ponía sus lentes de leer francés. Ajá. Entonces, ¿Eso lo hace en su casa? En la casa nuestra, estábamos recién casados. Ajá. Pero eso fue, yo creo que esa actividad se empezó a hacer después de esa experiencia de ese festival del año 1954. ¿Qué música escuchaban, por ejemplo? Bueno, escuchábamos todo el cajonismo, se estudiaba Pierre Boulez, se estudiaba Olivier Messiaen, se oían obras de Olivier Messiaen, que Gonzalo las conocía muy bien porque las había tocado muchísimas veces, las había interpretado en el órgano. Sí. Y bueno, yo era la encargada de hacer la torta muy importante. de la noche y los ayudaba en la traducción del francés porque yo había estudiado algo. Claro. Maestro, usted tuvo conocimiento de la obra de Olivier Messiaen mucho antes de esos festivales, digamos. Sí, no, porque yo estudié con él. Pero usted estudió con él cuando fue a estudiar a Europa. Bueno, sí, pero me refiero a que estudiaba con los métodos. Con los métodos de él. Que los recogía, que muchos los conseguí en París y me los traía. ¿Usted viajó 2 veces a Europa por estudios? Pregunto. Sí, la primera vez fue cuando fui para estudiar la dirección de orquesta, fue cuando fui estudiando la composición musical, que también compartí las dos cosas, y en los tiempos libres de la dirección de orquesta me iba para París a estudiar con él. En fin, había una gran comunicación con él, ¿no? Sí, no, pero yo me refiero si... Fue el segundo viaje. Ese fue el segundo viaje. El viaje fue el solo, Ajá. cuando se ganó el premio en la Ciudad de Música, que tenía 20 años. Claro, usted viajó aquella vez. Yo viajé aquella vez, y entonces me vinculé en París, ¿con qué fue? Con Pierre Boulez, ¿no? No, esa fue la segunda. Esta fue la segunda vez. La primera vez estuviste, digamos, como viendo un poco lo que te rodeaba. Oíste a Olivier Messiaen, viste a Marcel Dupré. A Marcel Dupré. Lo que hablábamos ahorita de Marcel Dupré. Claro. Que lo conocía él en la vez me llevó, Rey Reina me llevó así que me presentó allá y al mismo tiempo que se presentaba él mismo. Y entonces ahí me hice muy amigo de Marcel Dupré y tuvimos una amistad bastante tiempo de Marcel Dupré. Ya en esa época fue que usted conoció el repertorio organístico de Messiaen. Correcto, y fui y en las ventas ¿cómo se llama? Los discos. En las librerías de música, ahí compré los libros de Olivier Messiaen y fue cuando me enfermé como y los fui a buscar después cuando lo vi acá. Claro.
Esos libros de Olivier Messiaen, tengo entendido que él tiene uno muy famoso que es Técnica de mi lenguaje musical. Sí, técnica de mi lenguaje. Hay otro que son las 20 lecciones de armonía. Estupendo, sí. Sí. Sí, lo consigo. Cuando usted vio esos libros, digamos, cuando usted conoció por primera vez el estilo de Olivier Messiaen, que es tan particular, y usted venía, digamos, de haber estudiado aquí con el maestro Sojo, de haber compuesto la suite caraqueña, etcétera, ¿qué impresión le causó eso? Bueno, yo tenía desde que tocaba el órgano las obras de él, tenía un encantamiento con esa obra que me llenaba profundamente de eso. Claro. Porque nosotros aquí veíamos más que nada un halo, vamos a decirlo, hacia los venezolanos, y yo quería hacia lo universal, y eso me lo presentaba. Claro. Y él me abrió un camino muy grande de eso. Sin embargo, lo que aprendí aquí fue muy buena idea, pero cuando yo me hice ya me dijeron, ¿quién le hizo esa mano de contrapunto? Claro. Esa fue la pregunta que me hicieron en París. Claro, imagínate. Yo había hecho con el maestro un trabajo de contrapunto excelente. Pero había llegado hasta eso, el contrapunto. De ahí para adelante no teníamos conocimiento aquí de nada. De estilos. Ni de estilos ni de nada. Entonces eso todo lo aprendí yo a través de Olivier Messiaen, de Pierre Limber, entonces toda esa gente que conocía allá. Y de los métodos que ellos escribieron. Claro. ¿Comprende? Con Olivier Messiaen sí estudié directamente en Conservatorio de París, pero con nosotros fue con puros libros de textos. ¿Cómo enfocaban, digamos, eso? Bueno, usted me acaba de hablar un poco de eso, pero digamos en la escuela de maestros Sojo, ¿cómo se enfocaba el problema de las vanguardias, del decafonismo, sí? ¿Se conocían, se estudiaban o se rechazaban a priori? Yo te diría más, se prohibían. Se prohibían. Sí, señor. Y señor, un día bueno, no quiero contar eso. Bueno, usted le puede contar anécdotas sin mencionar personas y después cuando apague el grabador me dice que no es las personas. Me dijeron que si tenía el libro de contrapunto de cajonismo, que no sé cuánto, y yo muy encantado de que me lo pidieron, se lo ofrecí, me lo quitaron, se lo botaron. Imagínese. Pero porque yo era el menor de ahí, yo era el castigado de ahí. Imagínese, pero ¿por qué, digamos, cuál era la razón? No sé, o sea, no... Sí, porque el decafonismo huía absolutamente de la materia que nos llevaba hacia lo nacionalismo, que era la tonalidad, el manejo de la tonalidad y las modulaciones y los cambios y todas esas cosas, eso desaparecía cuando Claro. El decafonismo era una técnica, después de estar sonido si fuera o fuera. Claro. Entonces, al contar de mantener los dos sonidos caminando. Claro. Y entonces, digamos, pero no era solamente por la cuestión de que el decafonismo volvió la tonalidad, sino también porque, en cierto modo, la escuela estaba orientada a que los compositores fueran, en cierto modo, nacionalistas. Absolutamente. Era una cosa, y hacia el nacionalismo pero con una fuerza terrible, sí. Eso, digamos, por parte del maestro Sojo, que era el líder. Sí, más que nada era un líder serio de eso. Sí. Y vamos a decir por qué, el maestro Sojo tenía esa tendencia tan arraigada. ¿A qué se lo atribuye usted? Bueno, yo creo que eso era una conducta muy bien, porque te digo, hay cosas que no me gusta decir. Usted atribuye, digamos, que esa orientación hacia el nacionalismo por parte del maestro Sojo podría haber obedecido a que él tenía algún tipo de filosofía particular o no sé, vinculada, no sé, a su pensamiento político o literario o a las influencias que él pudiera poder haber tenido. No, yo creo que eso vino a él de su sitio de nacimiento, que era Guatire. Ah, okay. Porque en Guatire se reunieron todos los mejores maestros de esa época y hacían música en Guatire con caramba, verdaderamente interesante de ese punto de vista. Claro. Él salió a defender eso, ¿no? Y entonces se fue siempre con la idea de enseñar el contrapunto para hacer la música venezolana con ese estilo. Con sabiduría, vamos a decir. No, porque hacíamos música venezolana, pero con un cuatrico, con una cosa, sin encontrar movimiento más que lo conocido. Y eso les abría el camino y lo enseñaba, ¿no? Claro. Sí. Mire, maestro, y su actitud personal, digamos, como compositor, ya vemos que usted, en cierto modo, tiene una influencia un poco diferente a la de sus compañeros, que venían por parte de órgano, por parte de Olivier Messiaen, principalmente. Sí. Me dice la profesora
que en un momento dado, después del primer festival, hicieron una especie de grupos de estudio para conocer esas cosas que aquí quizás no se conocían tanto, el decafonismo, serialismo integral, etcétera. Una vez que usted tuvo conocimiento, contacto con esas vanguardias, y cuando digo vanguardias me refiero inclusive a la música electrónica, que dice Fer, no sé, de esta gente, ¿cuál ha sido su experiencia en relación con eso? ¿Qué le parece a usted esa música? ¿Qué le pareció en ese momento? ¿Cómo ha cambiado eso con el tiempo? Si es que ha cambiado, o si usted, ¿cuál es su posición estética frente a esas vanguardias, digamos, modernas? Sí. Bueno, en realidad todas esas músicas han tenido sus cosas buenas y sus cosas malas, por supuesto. Pero el asunto es que la música, como todo lo creativo, desde el punto de vista crítico, tiene su tiempo donde se demuestra que sí sirve o no sirve. Tiene vida o no tiene vida. Exacto. Y eso se conoce hasta de los compositores más antiguos. Conocemos gente que ha escrito 40 sinfonías y se han salvado 6 y las demás desaparecidas. Porque no todas las obras valen, el tiempo es la que decide, claro, en cuanto a. Así nos ha pasado a todos. Entonces el decafonismo también tuvo ese campo que se abrió por aquí, y algunos que otros ha escrito obras de decafónica muy interesantes, muy buenas, y la mayoría pues se han perdido. Lo que ha seguido, por ejemplo, a los decafonismos no porque sientan eso, sino porque les llama la atención. Claro, pues está a la moda. Pues está a la moda, eso tiene su tiempo. Claro. Pero de todas maneras la música tiene su tiempo en la que el tiempo decide si sirve o no sirve. Claro. Y o se desaparece o va a vivir. Tengo, por ejemplo, el caso de Igor Stravinsky, por ejemplo, cuando escribe La consagración de la primavera, que lo picaron en París. Le picaron la obra cuando la estrenó. Y después llegó a ser una de las obras más extraordinarias que claro. ¿Entiendes? Porque cuando sonaron aquello, la gente que es esta locura, ¿no? Y resulta que es maravilla de obra. Ni siquiera Stravinsky era, vamos a decir, aceptado dentro de lo que era la escuela del maestro Sojo. Stravinsky sí, como no, Stravinsky, pero no tanto. Okay. Eso sobrepasaba ciertas cosas que no... ¿Qué se sabía? Porque cuando se utilizaban técnicas que pasaban esa línea del contrapunto que el maestro Sojo había trabajado, ya las cosas se dificultaban muchísimo. Claro. Cada cual cogía su camino por su lado. Sí. Maestro, ahora vamos a entrar al tema un poco de los festivales, ¿no? Hubo 3 festivales. En el primer festival es donde se hace, no sé si creo que fue el estreno inclusive de la Antelación de Imitación Fugaz. Se hizo también la cantata criolla, se hizo la firma galiteña. La impresión que yo tengo es que en ese momento las obras venezolanas causaron una gran impresión. Inclusive el pensamiento de los compositores que estaban en ese momento en Venezuela, me refiero a Carlos Chávez, a Domingo Santa Cruz, estaba Alejo Carpentier viviendo en Caracas, sí, como periodista del Nacional, etcétera, era uno de los organizadores del festival. Ellos hacen una especie de congreso, donde hacen unas reuniones y hacen unas discusiones sobre la música, y más o menos todos, sobre todo los más importantes, vamos a decirlo así, Chávez, por decirlo algo, o Santa Cruz, tenían ese punto que usted me ha manifestado. Ellos decían que la música latinoamericana debía ser, su finalidad era utilizar lo nacional para llegar a lo universal. Era un poco como la filosofía que predomina en ese grupo. ¿Qué pensaban? Bueno, ya veo que usted pensaba eso desde muy joven. Pero en general los compositores venezolanos, esa postura, ¿cómo la recibieron en ese momento, si que usted recuerda? No fue bien recibida, eso fue muy peleado y muy discutido, y entonces hasta llegaron a un momento a pensar que los venezolanos se debían retirar de eso y no sé cuánto, y bueno, bastante dificultades con todas esas cosas, ¿no? Claro. Sin embargo, bueno, porque se entendía que se trataba de imponer eso, y eso no fue nunca así, ahí se impuso de todo, tanto que el maestro de Fidel se llevó la alteración porque le gustó y fue decisión de él, y así digamos que las obras que en realidad se encaminaban hacia el entendimiento universal,
sea lo que fuera. Así se llama el cajón y nosotros si tuvieran ni caminado hacia él, eso se aceptaba. ¿Comprende? Y algunos hubo bastante disgusto porque, no sé, eran limitados no sus conocimientos, sino su visión de la cosa. Eso era más que nada. Claro. Sí. Me dicen que después del festival ustedes iniciaron unos grupos como de estudio, de lectura, de toda esta música que estábamos mencionando antes. ¿De quién fue esa iniciativa? ¿Cómo se formó esa idea? Pues del maestro. Bueno, fue idea de Gonzalo. Fue idea de Gonzalo porque él se había traído esos unos tomos de Bertelén, había traído música de la Pícola, había traído algunas personas de los italianos, exactamente, bueno, hace tantos años ya que de repente la memoria me falla. Sí. Pero fue bien interesante. Yo recuerdo que el que más iba con más entusiasmo era José Clemente Lara. ¿Quiénes más asistían que te puedas recordar? Alguna vez fue el maestro Inocente Carreño, en algún momento fue Antonio Esteves, pero poco tiempo, creo que se fue de viaje poco tiempo. Así, no recuerdo. Más o menos eso eran las personas, 3, 4 personas. Antonio Lauro fue alguna vez también. Claro. Pero, digamos, era como reunirse para tomar fuerza. Claro. Para ver si se cambiaba de rumbo. Yo creo que ellos estaban conscientes que había que cambiar de rumbo. Ah, ok. Y que el se estaba, digamos, esclavizado, pues en un momento dado estaban... Sí, estaban como en una sola posición. Exacto. Claro, me imagino que en esa época, del festival del 54, el maestro Sojo debía estar cerca de los 70 años. Ya era un hombre, digamos, que debía estar retirado. Aunque él seguía trabajando, digo yo, supongo, yo estoy lucubrando. Sí, bueno. El maestro Sojo murió como de casi más de, bueno, en el año 74, casi para cumplir 90 años, estaba muy mayor. Pero yo no pienso, con todo el respeto por el maestro Sojo, yo no pienso que tuviera que ver con la edad. Es un poco el concepto, que él tenía muy claro de lo que quería, de lo que buscaba. Claro. Perfecto. Maestro, vamos a decir, vamos al punto de los festivales. En el segundo festival, de año 57, vamos a decir, la impresión que dan los documentos es que el primer festival del 54, Venezuela causa una gran impresión con esas obras que se hacen ese año, que son la imitación e instalación, la cantata criolla, la glosa margariteña. Esas 3 obras, sobre todo la instalación e imitación, incluso la cita Gilbert Chase en un famoso libro sobre música americana. Sí, está la cantata criolla, bueno, causa un impacto enorme en unos compositores, un compositor uruguayo que se llamaba Alberto Soriano, que estuvo por aquí. En el 57, las obras que se tocan en el festival son menos exitosas. Está el ballet miniatura de Blanca Estrella, creo que está una sinfonía de temas taurepanes de Laya. Se hace la suite caraqueña, correcto. Exacto, sí, pero la suite caraqueña es su obra, digamos, una obra de estudiantes. Sí, exacto, de juventud. También se hace unas obras de Maestro Plaza, finales de Maestro Plaza, creo que unas elegías, algo así, elegías para cuerdas y timbales, creo que sí hizo en esa oportunidad, que no. Pero digamos, en un momento pareciera que en ese festival la música venezolana se va quedando un poco como desfasada respecto a lo que viene del exterior, o más o menos como ese periodo, digamos, finales de los años 50, ¿cómo observa usted cómo estaba la situación en la música en Venezuela en relación con esa música de Venezuela, digamos? Sí, claro, todas esas cosas pusieron a la gente a pensar seriamente en las cosas y hubo mucha controversia, pero no hubo resultados así de inmediato que uno pudiera decidir la cosa, sino que fueron obras que fueron más adelante hechas, pues, pero eso sí dejó ahí un trabajo de que eso
no se quedaba allí, que estábamos atrasados en cierto sentido, Claro. que digamos que avanzar en eso sí. Sí. En eso sí. Allá, vamos entonces hablando del tercer festival, ¿no? Aquí, el tercer festival, que se da casi 10 años después, se da en el año 66 por una serie de problemas políticos, de todo, que hizo la Sinfónica, retrasó la intención de que ese festival fuera cada 2 años, que creo que lo que habían pensado primero. Después eso se retrasó y en el 65-66 se planteó de nuevo la necesidad de volverlos a hacer. Y hay una gran cantidad de documentos donde habla de mucho más que en los festivales anteriores, de inconvenientes, de controversias. Yo le quiero preguntar sobre una protesta que yo conseguí un documento de la ABAC. La ABAC era la Asociación Venezolana de Autores y Compositores, no sé quién lo presidía, no sé si era Antonio Lauro o... sí, hay dos documentos, digamos, que revelan una situación tensa, porque claro, las obras que estaban viniendo para ese festival eran de Aurelio de la Vega, Hilda Vianda, obras de extrema vanguardia. Posey Scott, es correcto. Entonces hay dos documentos que son muy polémicos. Es un festival que se hace, pero se hace con muchas dificultades económicas y de este tipo. Uno es de la Orquesta Sinfónica de Venezuela, que protesta las obras de Aurelio de la Vega, de Posey Scott, porque vamos a decir, parecía, no sé, porque la carta original nunca la conseguí. Hay una cita de Calzavara que dice que los músicos de la orquesta tienen una carta protestando porque las obras iban contra la música. Posteriormente, el doctor Germán García, que es el presidente de la Sinfónica en ese momento, le envió una carta a la comisión organizadora diciendo que hay este problema, la orquesta tiene problemas con estas obras, ¿no? ¿Qué noticias tiene usted de esa protesta de la orquesta frente a las obras de vanguardia? Si usted recuerda, por supuesto. Sí, eso es lejos, son 40 años. ¿Puedo decir algo? Por supuesto, cuando usted quiera, profe, usted interviene. Gonzalo llegó aquí a la casa con una cantidad de partituras inmensas. Ajá. No te puedo decir 10, 12, 14 partituras. Te digo, tengo muchísimo trabajo. Y llegó cargado, absolutamente. Entre Víctor Seba y yo nos repartimos las partituras. Entonces se dedicó. Sí, recuerdo. Correcto. Entonces yo pienso que estaba tan metido en su trabajo, Que no sé. siempre lo hizo con la más grande seriedad, Claro. que no tuvo, No se enteró de ese lío. no se enteró de los detalles. Ah, ya. Los detalles lo quedaron de registro. En Claro. esa época todavía Gonzalo no era director Titular, sí, exacto. Él va a ser director titular a partir de septiembre de ese mismo año. Exacto. Y ese festival es en mayo. Claro. Sí, porque hay esa protesta, también, bueno, ahorita le pregunté al maestro, a él le hicieron un encargo, porque, vamos a decir, en los festivales anteriores, los festivales se dan donde, vamos a decir, las obras estaban y se incluyen en el festival, pero en este caso, a las competencias Ajá. se les hace encargos de obras. Entre ellos se le encargó el maestro Gonzalo. Por la carta, yo tengo más copia de la carta que Inocente Palacio le dirige al maestro y le dice, oye Gonzalo, mira, por supuesto tú te has invitado a escribir. ¿Por qué no terminas la obra para piano y orquesta que estabas haciendo el año pasado? Le dice, ¿no? Maestro le dice, sí, cómo no, pero maestro no escribió, ¿no? Casi ninguno de los compositores pudieron cumplir con los encargos. Claro, la razón, no sé cuál sería la razón por la que ellos no pudieron culminar. Yo supongo que es porque tenían exceso de trabajo. O si eso cree usted que fue así en todos los casos, o por lo menos... Yo no puedo hablar de lo demás. Claro. Yo pienso que eso no se llegó a puntualizar. Ajá. Porque de todas maneras la obra para piano ya se había hecho en el año 58. Sí. Ya Gonzalo había hecho en el año 52. Sí, porque yo no sé a qué obra se refiere, porque estamos hablando del año 65, y esa obra estaba escrita, compuesta y todo, y él está hablando de una obra para piano y orquesta que no ha sido terminada. No sé si es que él tenía algo en mente que no llegó a terminar. Bueno,
La verdad es que él siempre tuvo la idea de hacer un concierto completo, ¿no? Porque lo que hizo el 58 es la fantasía. Exacto. La fantasía para piano orquesta. Pero yo creo que fue que no se puntualizó. Ahora, con respecto a los otros... No, claro, sí, por supuesto. No se puede decir. Ahora, voy en la defensa de todos los compositores. Sí. Por mi experiencia al lado de Gonzalo. Sí. Y pienso que todo era así. Tenían que dirigir coros, tenían que dar clases en el pedagógico, tenían que dar clases en las escuelas de música, tenían mil cosas que hacer para poder, digamos, llevar a su casa lo que había que llevar. Claro. Para vivir decentemente. Exacto. Y eso no ha cambiado, ¿no? Eso no ha cambiado, ¿verdad? Claro. Entonces, digamos que la composición creo que siempre ha sido un lujo. Sí, sin duda. Ahora, en cierta medida... En cierta medida hay un detalle que fue que los compositores, yo creo que es a raíz de eso, que los compositores dicen que porque la sociedad José Ángel Lamas, ¿sociedad se llama? La escuela de música. No, José Ángel Lamas la que hacía los festivales. Sí, se llamaba así antes, en ese tiempo al final se llamaba Comisión de Estudios Musicales. Antes se llamaba, sí se llamaba José Ángel Lamas. Bueno, pero vas a tener que... Sí, yo he visto cosas. Caramba. Sí, bueno, José Ángel Lamas se llamaba en los 50, lo que organizaron el festival. Los que organizaron el festival. Sí. Y después se llamó Comisión de Estudios Musicales, que la designó el gobierno en esos años 60, en la época de León. Eso sí no recuerdo. Sí. Pero en algún momento, yo no te puedo decir detalles, puede ser que haya sido en ese momento que le iban a encargar obras a los compositores, alrededor de los años. Bueno, nosotros estuvimos fuera el 59, 60 y 61. Después Gonzalo se ocupaba solamente de sus estudios y bueno, se fue y regresó. El año 73 es cuando realmente empieza a hacer su trabajo de director de orquesta. Sí. Dirigía de vez en cuando y Inocente Palacio lo busca para que dirijan el festival. Exacto. Pero ahí había obras donde había que hacer ruido con los pies, voltear los instrumentos, tocar las cuerdas del piano con unas brochas. Sí. Yo me imagino que de ahí fue que vino el... Sí, que se pareció una protesta, pero... Una protesta. Ya. Pero claro, nosotros veníamos a estar en Europa y bueno, eso era normal. Y eso era normal. Claro. Bueno, nosotros fuimos a un concierto de Galatícola, donde hacía de solista el gran violonchelista Gaspar Casado. Estoy hablando del año 71. Sí. 71. ¿En dónde fue? ¿En Francia? En París, sí, en el Teatro de Champs-Élysées. Y cuando él terminó, la gente pitó y pateó y gritó y lo lucharon. Imagínese. Y entonces eso fue, para nosotros que lo habíamos conocido en Siena, claro, nos resultó sumamente violento, pues, claro, esta reacción del público. Y estamos hablando de Francia, en el año 62, 61, claro. Entonces él, que era un personaje, además educadísimo, después que terminaron los gritos y toda esta manifestación de inconformidad, vamos a decir, dijo, bueno, yo estoy dispuesto a volverlo a tocar para que ustedes lo conozcan mejor. Y luego volvieron a buscar. Ay, qué bueno. Eso es muy curioso. Eso quiere decir, pues, que si eso pasaba en París el año 61, claro, pues no tenía nada particular que pasar aquí el año 61. En la orquesta, por supuesto. Claro. Sí. Ahora, usted fue a los conciertos del festival del 66, a la Concha Acústica. Fui a varios. ¿Y cómo era la actitud del público frente a esas obras extrañas? Bueno, la gente fue como receptiva. Ajá. La gente fue como por curiosidad, muchos fueron por curiosidad. Sí. Resultaban las obras tan diferentes a lo que estábamos acostumbrados a ver, pero yo pienso que fue como con la pintura. Ajá. Como con la pintura, la gente empezó a darse cuenta que no solamente
se preocupe, maestro. Que no solamente era el figurativo, que se podía perfectamente hacer otro tipo de obra, claro, la pintura. Y entonces, si ya se había logrado hacer muchas cosas con la pintura, muchos avances con la pintura, ¿por qué no con la música? claro. Y yo pienso que eso fue lo que pasó. Aquí no hubo ni pitas ni nada de eso, ¿no? Pero tengo unos grandes aplausos de, sí, de otros conciertos, pero... Sí, tengo entendido que me han dicho y he visto, que especialmente en algunos conciertos, sí hubo como, por un lado, gente que pitaba, gente que aplaudía, gente que... hay dos casos en particular. Un concierto donde se estrenó una obra de Leopoldo Billings, que era una cantata, y había otra obra de Hilda Vianda, que era compositor de la extrema vanguardia. Entonces parece que ese concierto se armó un zaperoco, porque parece que eran los jóvenes estudiantes de música los que estaban abucheando la música más avanzada y estaban victoriando la obra de Billings. Entonces, claro, una cosa como rara, porque uno dice, bueno, está bien que pinten los viejos, pero no que los jóvenes no se espera eso, ¿no? Y otro concierto que parece que fue en la Biblioteca Nacional, donde el maestro Sojo se paró de un discurso contra una de las obras. Usted no sé si tiene noticias de esos escándalos. Hay quien me dice que quienes estaban en esa protesta fuerte eran los músicos y no el público. Eso es lo que yo quería un poco como saber. No, la verdad es que este concierto de la biblioteca y el de Billy no recuerdo. Lo que te puedo decir es que no eran esos aplausos a los que estábamos acostumbrados. Sí, cuando tocan las manos. Ajá, exacto. Sí. Pero la gente fue bastante receptiva. Nosotros íbamos mucho a la concha acústica. Exacto. Bueno, de hecho Gonzalo dirigió, claro, sí. La concha acústica. Yo pienso que la gente que iba a la concha acústica era también gente diferente a la gente que iba a la Biblioteca Nacional. Claro, o al público. Que esa gente que iba a la concha acústica pues era gente a lo mejor más viajada. Seguramente, que habían estado en París, que habían estado porque era, digamos, también los amigos del entorno, claro, digamos, del doctor Vicente Palacio, claro, esa gente que estaba ahí, pues que estaban acostumbrados también a ver la casa de Vicente Palacio, era como un museo, todo lleno de obras de arte de vanguardia. Sí. Entonces me imagino que ese tipo de personas pues era muy receptiva de lo que estaban oyendo. Claro. Maestro, también hay otro documento que le estaba diciendo, es una carta de la ABAC, la Asociación Nacional de Autores y Compositores, donde ellos protestan, eso es como decir, que falta un mes para empezar el festival y viene la carta de la ABAC, donde ellos dicen, más o menos, parece que no traje los lentes y estoy aquí más cegato, dice que parece que la ABAC protestaba porque las obras venezolanas habían sido delegadas al último concierto, cosa que no era cierto del todo, porque habían obras en el transcurso y se había hecho una serie de encargos a los compositores, que muchas profesoras, por cuestiones de tiempo, seguramente no pudieron cumplir. No sé si, seguramente fue su caso, porque estaba lleno de trabajo. Usted me dirá. Es una carta como muy agresiva, vamos a decirlo así, ¿no? Y tengo aquí unos extractos, no se lo puedo ni leer. Bueno, para que el maestro lo oiga, el asunto es el siguiente, usted es una persona que en ese último festival estaba, vamos a decir, comprometido porque usted tenía que dirigir varios conciertos. Sí. Incluso era jurado del concurso de composición. También. Tengo unas declaraciones suyas elogiando la obra ganadora de Carlos Tuxenbank, a quien usted decía que usted lo conoció en París y que la obra era muy solvente, a pesar de que era un lenguaje muy moderno, ¿no? Sin embargo, vamos a decir, usted aparece firmando esa carta que se la va. No sé si fue que le dijeron, mira, firma aquí porque te la carta como inocente y usted por compromiso la tuvo que firmar, o si tuvo noticia de esa protesta que es de los compositores o de algunos. Es curioso porque yo no recuerdo haber firmado ninguna cosa de esas. Carajo, ¿qué es eso? No se preocupe, maestro, porque firma Antonio Raúl, Danilo Ponticelli, Gonzalo Castellano, Lady Melela, Leopoldo Billing, Carlos Tepa, Inocente Carreño, José Luis Muñoz, Primo Blanca Estrella. Yo realmente por el grupo, pero ¿y qué dice la carta? Sí, les dice algunas cosas, es una protesta. Pero es una protesta realmente contra el Instituto Nacional de Cultura y Bellas Artes.
¿Qué es el que organizaba el festival? ¿Puedo leerla? Claro, claro. Protesta de la ABAC a la OSD. No, síganme diciendo, maestro. En relación con esas obras que se presentaron en ese último festival, ¿qué impresión le causaron en general? Las obras, digamos, no las venezolanas, que usted las conocía, todas las que venían de los compositores de vanguardia. Caramba, es que es difícil recordar, Sí. es muy difícil recordar, pero alguna que otra yo sé que fue bien afectada, pero no tengo ahorita claramente un recuerdo de... Claro. Y sobre la obra ganadora, la obra de Carlos Tuxenbank. La Carlos, a mí me gustó mucho esa obra, me pareció que vale mucho. Yo la hice después. ¿Cuándo fue que yo la hice? Avisos que la hice. ¿Cuándo fue que la hice? Creo que la hiciste en el festival, ¿no? Sí, ese festival, sí. Yo sé que se Después nos llama... encontramos en París, planeamos hacer en París, pero no se pudo. No se pudo. Nosotros conocimos a Tuxenban en el año 61. Uh-huh. Eso era un grupo de exiliados españoles y latinoamericanos que estábamos en París en los años 60. Y había un personaje, pero inolvidable, que era un español, el maestro Salvador Bacariz. Salvador Bacariz. Escribe con B grande. Ajá, B, Bacariz, pero creo que tiene 2 S, Bacariz, okay. Salvador Bacariz. Él entonces hizo encargos en nombre de la radio y televisión francesa, la RTF, para hacer un concierto hispanoamericano en el Teatro de la Alianza Francesa. Uh-huh. Entonces estaban varios compositores, todos españoles, la mayoría, y estaba Tuxenban. Uh-huh. Y entonces estrené, que fue hecho por encargo, un preludio para piano, que lo estrené yo, y fue encargo a Gonzalo. Uh-huh. Eso lo tengo yo aquí. Ahí fue cuando conocimos a Tuxenban. Esto es una nota de prensa que debe haber aparecido en el año 56, supongo, 55, ¿verdad? 55. Antelación fugaz de Castellanos estrenó Defoe en Europa. Una noche de noviembre del año pasado, cuando el maestro Desiré Defoe escuchó la audición de Antelación e Imitación Fugaz, la suite sinfónica por Gonzalo Castellanos, en el primer Festival de Música Latinoamericana, se hizo el propósito de incluirla en uno de sus conciertos programados para Europa. Abro comillas. El acento venezolano de esta obra armoniza a la perfección con sus valores técnicos, cierro comillas, comentó el director de orquesta. Ahora llega la noticia, alborozado, cargada de emoción categórica en su afirmación de éxito, del estreno en teatros europeos de la pieza de Castellanos. El maestro Desiré Defoe la asomó a la afición europea en Bruselas y desde allí, en un recorrido que abarca las principales salas del viejo mundo, marchó en rumor lírico que ha sorprendido y ha arrancado vivos aplausos a los públicos. Con Antelación e Imitación Fugaz, el compositor Castellanos ganó hace 2 años el premio Vicente Emilio Sojo. Desde entonces figura en los conciertos venezolanos de primera categoría. Qué bueno. Esto es una nota que salió en la prensa por esa época. Sí. Maestro, una pregunta más, ya vamos terminando, ¿verdad? En esos festivales se hicieron unos congresos de música. ¿Usted participó en esos eventos? Pero como oyente, bueno, algunas que otras respuestas, pero es que eso es muy, claro, muy lejano ya. Muy lejano. 40 años atrás, sí, claro. Y no solamente eso, sino que era mucho oficio lo que había ahí. Sí. Presentando una cosa y teniendo conciertos de... Claro. Eso fue tremendo. Claro. Y la última pregunta que yo quería hacer. ¿Usted cómo juzga esos eventos para la música en Venezuela? ¿Qué trascendencia cree usted que ellos tuvieron? Si es que usted que tuvieron alguna, o si no fue así, ¿en qué medida usted cree que esos eventos pudieron, en el caso suyo personal,
darle otra visión a su manera de ver la composición musical, o usted no le atribuye esa trascendencia a esos eventos? Mira, para mí fueron verdaderamente trascendentes, verdaderamente maravillosos. Ahí se tradujo una serie de convicciones y de disposiciones y de cambios de posición y cambios de talento y cambios de estudio y cambios de que motivaron un cambio fenomenal en todo aquello. Es una lástima que esos festivales que no se hubieran repetido diferentemente, porque es lo que encamina las cosas con mayor producción. No se quedan en una cosa de un momento, sino que colaboran con algo como eso. Pero son obras que de repente se repiten, como estas cosas que hemos hablado, y entonces van ganando y dando inspiración para otras cosas y modificación, y no simplemente repetición, sino caminar, pues. Claro. A usted, en el caso, personalmente, ¿usted cómo lo han afectado, digamos, la vanguardia, o las obras de vanguardia, las obras que usted ha conocido en ese momento, a su visión de la composición? ¿Ha modificado aquella visión que usted me mencionó al principio de llevar lo venezolano a lo universal, o de alguna manera aquello lo sacudió, digamos, desde el punto de vista de la composición? No, esto es una cosa que ha venido en progreso. Yo mismo veo la distancia, por ejemplo, que hay de una primera obra como la Suica Caraqueña a la alteración, la distancia que hay. En las dos hay la misma cosa, y en la alteración hay un crecimiento. Entonces, han ido creciendo otras cosas también que he hecho, claro, con ese sentido, como el concierto de violín y otras cosas que siguen siendo de esa misma calidad, pero con una visión más amplia, más universal en ese sentido. Exacto. Perfectamente. Pero su postura frente, digamos, al dodecafonismo, al serialismo, a la música electrónica, a todas esas corrientes que se dieron en el siglo XX y que quizá en ese momento se pensó que serían el futuro de la música, hoy quizá ya no, ya esas son cosas que ya pasaron. Su posición frente a eso, ¿cómo usted las enfoca? Yo pienso que eso deja una posibilidad de estudio, de relación de las cosas, pero no para hacer eso, sino para continuar adelante. Eso se quedó allí. Eso dio origen a cambios verdaderamente formidables. Hemos visto composiciones donde las voces y el camino de la orquestación y todo se mueve como se movía, pero en otra dirección, una cosa más comprensiva, claro, y más llegadera, ¿comprende? Claro. Sí. Bueno, maestro, muchísimas gracias por su tiempo, que No, ha sido maravilloso, y yo te pido excusas de que no, claro, yo me recuerdo exactamente, bueno, estamos hablando de cosas hace en esa época fueron tan llenas de cosas icónicas, por todos lados, una actividad tan grande que, caramba, yo llegué a Europa cansado. Me imagino. La subida para descansar, chico. Claro, sí, eso ha sido tremendo. Mira, Miguel, aquí, en este libro que tengo yo aquí, hay un extracto de un pensamiento de Gonzalo que dice: mi obra fue siempre una continuidad buscando la gran estructura e incorporación a la música universal. Exacto. Eso es. Sí, fue. Sí, usted tenía ya como esa cosa, era la meta. Claro. Esa era la meta. Pero esa es la postura suya, esa es una postura, digamos, compartida en aquel tiempo, y no sé hoy, digamos, porque ya muchos de ellos han desaparecido, pero digamos, en aquel tiempo esa postura, digamos, suya personal, diría, ¿no? Sus compañeros de generación no tenían esa visión. Sí, era más bien una especie de defensa de aquellas cosas tan apretadas que hay en ese momento de ciertas limitaciones que nos habíamos trazado aquí, claro, y que había que hacerlas caminar, y claro, que había que ir para Europa. Y que me imagino que, vamos a decir, el maestro Sojo, que entre otras cosas fue una persona que vivió mucho tiempo, tendría que haber sido un poco en contra de lo que el maestro pensaba. Sí, definitivamente que sí. Yo no pienso que eso en contra, interpretándolo bien, sí, sino caminando hacia adelante. Exacto. No detenido ahí. Pero él lo entendería. Había que hacer lo que él había hecho para poder ir adelante. Eso es lo que él logró determinar. Pero él, sin hacer eso no se podía seguir adelante. Exacto, pero él no tenía brinco. Exacto.
como muchos que hicieron sin saber nada hacer cosas, como todavía hay muchos que se ponen a hacer cosas sin saber. Claro. Hasta la dirección de orquesta se van a dirigir. Bueno, sí, imagínate. Así, Claro. hay que saber para hacer las cosas. Claro. Aprende ahí y que va a ir, cada cual haga lo que puede. ¿Pero usted cree que el maestro Sojo entendía eso? Que el maestro Sojo estaba como, digamos, con su visión de cómo él aprendió, pues, que eso no es una cosa criticable, pues. Cada cual tiene sus circunstancias. Eso que te conté de él me dio a mí unas cosas por dentro que yo no la podía asimilar. Que él me dijera, mira como orquesta, mira como orquesta ahora. Después que entró a una clase suya. Sí. Y a una clase, no, varias clases, y no faltaba, era que estaba más seguro en su cuerpo. Él estaba estudiando. Estaba estudiando. Y me incomodaba enormemente, te lo digo realmente, me hizo aquí, no me sentía libre. Claro. Un cuidado enorme porque tenían tibia. ¿Usted cree que lo estaban vigilando y decía que él estaba aprendiendo con usted? Calladito. Tomando notas, y el fue al final... Pero es un día cuando me dice que ya yo no podía aguantar más, que me dice todavía, así que estoy grabando. El maestro es El orgullo de el orgullo maestro es el orgullo de los ustedes. Entonces yo no me diga eso, maestro. Yo no pude aguantar. Sí, ¿por qué? Porque es que me dijo una frase que yo lo respetaba mucho, entonces yo lo admiraba mucho. Claro. Cosa que era demasiada diferencia entre Claro. yo fui solo uno más joven. O sea, que él le dijo que usted prácticamente lo había superado a él. Pero no era una crítica, era una cosa positiva. No, exactamente. Él se sintió mal con eso. ¿Ah? Él se sintió mal cuando le dije. Sí, no me gustó. Sí. Me sentí mal, pues no. Si me la daba, no le gustaba. ¿Quiénes estaban con usted, alumnos allí? ¿A quién les no, usted? Sí, pero digo yo, entre sus alumnos que él asistía, ¿quiénes eran los...? Bueno, mis alumnos yo estaba ahí con Lauro, No, perdón, mi amor. Los alumnos que tú le enseñabas... yo que todavía estaba... José Antonio Abreu, estaba No recuerdo Alba Quintanilla, el otro, ¿cómo se llama? Caramba, aquel que era un maestro para también. No estoy segura, el maestro Pesuti. ¿No era maestro Pesuti? Imagínese, Rodrigo. Ok. Y se reunieron y me puso ahí a ver Creo que la que estrella con la vez. La que estrella también fue. Porque yo le presentaba el plan en distinto. Es una clase de orquestación. Imagínese, qué maravilla, que deben haber estudiado. Entonces, claro, ellos veían la orquestación sin analizar mucho a fondo de claro, cuando veían la orquestación como era la cosa se entusiasmaron y escribieron más, pues, ¿no? Qué bien. Sí. En la orquestación que yo estudié fenomenalmente con seriedad. Claro, imagínese, maravilla. Pero eso estamos hablando de los años 60 y largos. Sí, o sea, el maestro solo tendría como 70 años. Sí. Y le dijo eso. Sí. Maravilla. Entonces, pero sinceramente no le gustó. Es una incomodidad que es muy grande. Yo soy su alumno, no me diga eso. Claro. No le dije nada, pero me dijo así, mira como yo que estaba en el como que ahora.